Buenas tardes. Estamos esta tarde con Alfonso Bucero, que amablemente ha aceptado colaborar con el grupo con una presentación sobre la gestión de personas. Alfonso Bucero es un consultor independiente de gestión de proyectos, autor y orador. Fue fundador, socio y director de Bucero PM Consulting en España. Tiene una maestría en Ingeniería Informática y está cursando los estudios de doctorado. Es autor de 11 libros de gestión de proyectos, gestiona proyectos a nivel internacional, imparte talleres, conferencias magistrales y asesora a organizaciones sobre programas de proyectos y gestión de carteras. Recibió el premio a la contribución distinguida del PMI el 9 de octubre de 2010 y también recibió el PMI Fellow Award el 22 de octubre de 2011 y el PMI Eric Jennett Excellence Award el 28 de octubre de 2017. Su lema es pasión, persistencia y paciencia. Y para él, cada día es un buen día. Muchas gracias, Alfonso, por tu presencia con nosotros y cuando quieras, pues puedes dar comienzo a tu presentación. Muchas gracias, Miguel Ángel, y bienvenidos a todos los oyentes. Gracias por asistir a este webinar. Espero que sea de vuestro interés. Como dice Miguel Ángel, pasión, entusiasmo, persistencia y paciencia es mi lema, ¿no? Y es lo que intento transmitir al resto de audiencia y al resto de personas con las que colaboro, ¿no? Tanto en un proyecto como con el resto de stakeholders, ¿no? Dentro de las organizaciones. En el día de hoy vamos a hablar de los interesados, de los stakeholders, ¿no? Y los stakeholders, como sabéis, bueno, pues el principal stakeholder, pues evidentemente los principales stakeholders están en el cliente, el sponsor, el director de proyecto y el resto de personas y el resto de departamentos que contribuyen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gestión de interesados, como bien explicaba, comentaba antes Miguel Ángel, hablamos de gestionar personas, gestionar comportamientos, y cada persona tiene, bueno, pues un diferente comportamiento y una diferente reacción dentro de la gestión propia de un proyecto, dependiendo no solamente de cómo le va a él o a ella, sino de cuál es la reacción del resto de las personas de la organización a la hora de llevar a cabo el proyecto. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Vamos a hablar de que los directores de proyecto y las organizaciones pueden obtener resultados positivos si gestionan de forma adecuada a las personas, como os decía. Segundo, ¿qué es lo que haces cuando gestionas a tus interesados? Una de las ideas de este webinar, ¿no? Comentada y discutida con Miguel Ángel, es hacer que los asistentes al webinar, bueno, pues participen y, a ser posible, hagan preguntas, interaccionen, ¿no? Y sobre todo que sea un punto de reflexión, ¿no? A la hora de terminar el webinar penséis, bueno, ¿y yo cómo estoy gestionando a mis stakeholders, a mis interesados? ¿Cuál es la reacción? ¿Soy una persona positiva? ¿Soy una persona negativa? ¿Me reacciono de una manera, reacciono como ponerme el escudo delante, ¿no? Para protegerme? ¿O en realidad lo que hago es intentar ser empático o empática cuando trabajo con la gente, ¿no? Tercero, ¿cuál es tu actitud cuando trabajas con los interesados de tu proyecto? Como digo, actitud positiva, actitud abierta, actitud negativa. Me fijo solo en la parte vacía de la botella, en la parte llena, y al final, bueno, pues haremos un pequeño resumen. Evidentemente, al final, pues tenemos oportunidad de responder algunas preguntas, pero que ni que decir tiene que a través de Miguel Ángel pues me podéis contactar. No obstante, en mi dirección de correo, alfonso.bucero@abucero.com. Bueno, vamos al primer tema. El primer tema que vamos a tratar hoy es cómo los directores de proyectos y las organizaciones obtienen resultados positivos, ¿no? Yo, para mí, las personas, más específicamente las personas que tienes en los papeles clave de dirección de proyecto y de patrocinador, realmente marcan la diferencia, ¿verdad?, cuando cuentan con habilidades técnicas de primera clase, pero desde luego marcan la diferencia también cuando tienen habilidades personales, habilidades interpersonales, de forma que las habilidades técnicas son importantes, pero las habilidades interpersonales son muchísimo más importantes cada vez, en la manera en la que
no solamente conozco la técnica, la funcionalidad y los detalles del proyecto, sino tengo de alguna manera las habilidades y los skills, las formas de actuar desarrolladas en el área de comunicación, en el área de interrelación personal, en el área donde yo puedo sobresalir realmente, que es tratando a las personas de una manera diferente. Entonces, el liderazgo apasionado, el liderazgo realmente auténtico comienza con el patrocinador, porque el patrocinador al final debería de ser la persona que empuja el proyecto, la persona que lo lanza, la persona que al final hace que aquello de alguna manera avance, ¿no? Y en este sentido, mi experiencia particular con los patrocinadores o los sponsors es que cuanto más diálogo haya con ellos, mucho más efectiva va a ser su involucración dentro de los proyectos, porque al final todos lo que queremos es obtener resultados y entregar valor. Si os fijáis en la nueva edición, en la 7ª edición del PMBOK, una de las características principales es el foco en la obtención de resultados, no solamente de entregables, sino resultados, beneficios y entrega de valor. Y eso lo podemos conseguir si aplicamos toda esta filosofía de gestión de los interesados desde muy al principio del proyecto, teniendo en cuenta a todos, aunque no vayan a participar, y observando. Una clave importante es escuchar, ¿no? Yo siempre digo que hemos nacido con dos oídos, ¿no? Y con una boca, y lo que ocurre muchas veces es que utilizamos mucho más la boca que los oídos, ¿no? Y tenemos dos, por algo será. Bueno, ¿por qué gestionar a los interesados? Un chiste, ¿no? Dice, antes de que esto vaya demasiado lejos, necesitas realmente alguna nota, algún feedback, ¿no? Alguna opinión de los propios interesados, ¿no? El cazador va a buscar de alguna manera los animales, pero los animales se pueden aliar en su contra. Los animales pueden estar ahí en la selva, ¿verdad? Y hacer de alguna manera algún tipo de alianza, ¿no? Que no le facilite el camino. Si yo soy capaz de crear alianza y de juntarme, ¿no? Al principio, sobre todo, del proyecto, con las personas que más convencidas están de que el proyecto tiene sentido y que vamos a lograr buenos resultados, pues la solución será mucho mejor. Alcanzaremos mejores resultados y estaremos todos mucho más contentos aportando valor. Bien, la primera pregunta que surge y que viene a la palestra es, ¿qué es lo que haces tú como Project Manager cuando gestionas a sus interesados? Básicamente, pues yo diría que resumido, de una manera resumida, hay como 5 fases, ¿no? Importantes. La primera es la identificación, la siguiente es la evaluación o el assessment, la tercera es planificar qué acciones, ¿no? Tengo yo que realizar con mis interesados a nivel de comunicación, a nivel de gestión de los requisitos, a nivel de escucha, a nivel de comunicación interactiva. La siguiente es involucración, conseguir que los interesados se involucren, que participen. Los interesados no son los que lideran el proyecto lo lideras tú como project manager, pero en la manera que tú seas capaz de involucrar y de hacer participar a los interesados de una manera proactiva, la gestión y la monitorización del proyecto va a ser mucho más fácil, ¿no? Y de eso es lo que vamos a ir hablando un poquitín en detalle, ¿no? Cuando hablamos de identificar, y esta transparencia, aunque está en inglés, la voy a ir traduciendo directamente, hablamos primero de identificar quiénes son los interesados. Who are the stakeholders? ¿Quiénes son los interesados en la parte primera derecha? En la esquina derecha, el equipo lo que hace es hacer brainstorming o tormenta de ideas para identificar todos los posibles interesados. Y no importa que la lista sea muy grande, lo importante es identificar dónde cada interesado está localizado, en qué departamento, en qué organización y sobre todo no olvidarse, ¿no?, de algunos interesados que sean clave, ¿no? Aquí yo diría que siempre juega un papel muy fundamental y muy importante el sponsor, ¿no? Puesto que el sponsor conoce la organización, el sponsor conoce los departamentos, el sponsor conoce el plan estratégico, ¿no? Entonces, diagnosticar la relación del equipo de proyecto que el equipo de proyecto tiene con cada uno de los interesados en términos de poder y en términos de influencia es importante. Entonces, esa matriz de poder-influencia, poder o influencia barra interés, ¿verdad? Sería una matriz donde yo puedo clasificar claramente a dónde están los interesados y esa foto va a ir variando a lo largo del proyecto. Luego, esa identificación tiene que ser una identificación continua en el tiempo, ¿no? Periódicamente debería de poder identificar otra vez y revisar si los interesados que están participando en el proyecto son los mismos, han cambiado o se añade alguno nuevo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son sus expectativas, ¿no? Entonces, identificar las expectativas de
de cada alto nivel del proyecto para cada interesado es absolutamente importante, ¿no? Aquí viene la pregunta, ¿no? Parece que muchas veces pues en la escuela o en la universidad no nos han educado o formado demasiado bien en la necesidad de hacer preguntas y de clasificar las cosas, ¿no? No tengo más remedio que clarificar las expectativas. Yo siempre digo que la madre de la frustración son las falsas expectativas, ¿no? Si yo no sé qué es lo que el otro espera de mí, qué nivel de participación espera, qué nivel de reporte, qué nivel de información, qué nivel de colaboración, pues no lo puedo hacer. Aquí yo diría que hay un punto clave, que es la reunión de kick-off o de arranque del proyecto, donde en esa reunión se debería realizar una comunicación biunívoca, ¿no? O bidireccional entre el sponsor, el project manager y el resto de participantes, ¿no? Para que cada uno diga cuáles son sus expectativas y nadie se dé, digamos, a falsas esperanzas, ¿no? Y por último, el punto siguiente, que es no menos interesante, es cómo afectan el proyecto o los productos de este proyecto a los interesados, ¿no? Entonces, identificar los entregables, identificar o determinar qué acciones los stakeholders o los interesados deberían tomar que afecten al éxito o al fallo del proyecto, ¿no? Es decir, qué cosas facilitan y qué cosas no facilitan, no pueden dificultar. Priorizar a los stakeholders basados en quién tiene el efecto más positivo o más negativo en el éxito del proyecto y quién es el que tiene mayor influencia, ¿no? A través de pues, esa constitución de la que hablaba antes de alianzas, ¿no? Si yo trabajo, pues lamentablemente las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en las guerras, al final las guerras se ganan a través de las alianzas, ¿no? Entonces, si dijéramos que el proyecto, Dios me perdone, fuese una guerra, pues el proyecto se ganaría estableciendo alianzas con los interesados que tienen más poder o más influencia en el proyecto, puesto que van a derivar en que el resto no siga ese espíritu de liderazgo, ¿no? Que yo como project manager tengo que tener. Y luego incorporar información de los pasos previos a lo que sería un plan de gestión de riesgos, ¿no? Para desarrollar todo lo que serían los procedimientos de mitigación de quién podría afectar o impactar negativamente al proyecto. Finalmente, tendríamos que identificar de la información que hemos recogido, que hemos establecido y hemos ido coleccionando a través de ese proceso que estamos hablando, qué información necesita ser de alguna manera, como diría yo, afinada, ¿no? Para ellos, ¿no? Para cada uno de ellos, y cuándo debería de ser proporcionada esa información y a través de qué medios, ¿no? Esto es un diagrama en básico que yo siempre utilizo y que me ayuda un poco como la típica frase de la chuleta, ¿no? En cuando estamos estudiando como recordatorio para poder ir de alguna manera reflexionando, ¿no? Sobre el proceso de identificar. El siguiente paso sería evaluar o hacer un assessment, ¿no? Podemos caracterizar a las partes interesadas porque no todos los interesados son iguales. Aquí a la izquierda tenéis un ejemplo de la sociedad, el gobierno, los concesores de créditos, diferentes stakeholders o accionistas, los clientes, managers, etc., ¿no? Entonces yo debería de hacer un esfuerzo por clasificar esos interesados en lo que llamamos principales interesados, que serían aquellas personas o grupos que van a verse directamente afectados de una manera positiva o negativa en el proyecto. Segundo, las partes interesadas secundarias son aquellas personas o grupos que se ven indirectamente afectados, tanto sea positiva o negativamente en el proyecto, pero también hemos de tenerlo en cuenta para poderlo monitorizar y tomar las decisiones oportunas. Y las partes interesadas clave, que pueden pertenecer a uno o ninguno de los dos primeros grupos, son aquellas que pueden tener un efecto positivo o negativo en un esfuerzo, que son importantes dentro o para una organización. Y aquí pues hacemos un poco esa clasificación en la evaluación de interés/poder influencia y también importancia, ¿no? Porque siempre va a haber, bueno, pues interesados que son más importantes que otro por el lugar que ocupan dentro de la organización. Bien, yo conservo y establezco, ¿no?, una metáfora, ¿no?, establecida o definida por mi buen amigo, colega y coautor Randall Englund, de la jungla política, ¿no? Yo diría que nosotros decimos y defendemos que en toda organización
existe lo que venimos a llamar jungla política y que se basa en los comportamientos, ¿no?, de los animales de la jungla, ¿no? Es decir, cuando uno compara, ¿no?, las personas con los animales de la jungla parece que sea un poco llamativo, un tanto extraño, pero en realidad, bueno, pues establecemos figuras diferentes como puede ser el león, por ejemplo. El león es el jefe funcional, el jefe de área de negocio, que defiende su territorio, defiende sus recursos, ¿no? ¿Vale? Ese camaradas pueden ser directamente las personas o project managers o los miembros del equipo, ¿no? También encontramos adversarios, ¿no?, departamentos o áreas que no están a favor del proyecto, ¿no? Y los identificamos como arañas, por ejemplo, ¿no?, o como osos que van a tomar el pescado, ¿no? Y también los oponentes, aquellos que se oponen directamente. Entonces, esta identificación a nivel el nivel de acuerdo que tienen, ¿no?, con el proyecto respecto al nivel de confianza me ayuda también a hacer, digamos, una comparación igual o similar a la que hacemos convencionalmente en cuanto a evaluar poder e influencia en el eje Y y el grado de interés en el eje X, ¿okay? Abscisas frente a ordenadas. El tercer punto sería involucrar. ¿Cómo puede el director de proyecto hacer que ocurra? Porque por un lado yo identifico a los interesados, planifico una serie de acciones, pero ¿cómo puedo yo hacer que ocurra? Bueno, la primera parte para mí, en mi experiencia, es entender quiénes son las partes interesadas, ¿no?, qué situación tienen y qué posición ocupan dentro de la organización, qué grado de interés, qué grado de importancia. Segundo, identifica a aquellos interesados que tienen alto poder o influencia, ¿no? Si estás liderando un proyecto grande, no vas a poder pasar la misma cantidad de tiempo con todas las partes interesadas. Pues intenta pasar más tiempo con aquellos que evidentemente te ayudan, ¿no?, a que el proyecto vaya para adelante. Tercero, participa en una conversación individual. No se trata de despreciar a nadie, se trata de tener en cuenta a todo el mundo y tener una conversación bidireccional. 4, entiende su mundo, es decir, dónde están. Se abrirán en ti y confiarán en ti cuando ellos ven que les entiendes, ¿no? Esta es, digamos, la parte, digamos, de empatía, ¿no? Cuando yo me pongo en los zapatos de otro y veo cuál es la necesidad, ¿no? A veces yo he tenido alguna conversación, alguna comida o algún café con algún departamento que no parecía involucrado en alguno de los proyectos que yo he manejado. Y al final, después de tomar café, pues he identificado que realmente sí que estaba interesado, pero había un conflicto con otro departamento, ¿no? Ese tipo de cosas pues se entienden solo a través de la conversación. Disculpad. Disculpas. El punto 5 tiene que ver con la comunicación. Y es la comunicación clara y honesta. Yo siempre defiendo la autenticidad, decir lo que uno piensa, y la integridad, hacer lo que uno dice. Entonces, cuando yo comunico con claridad y comunico con honestidad, las cosas funcionan de otra manera. Y por último, no menos importante, demostrar continuamente tu competencia, esa intención de construir buenas relaciones, esa intención de hacer relaciones para siempre, relacionarte desde el principio del proyecto al fin. Por ejemplo, bueno, pues una de las cosas que yo he vivido, pues mi experiencia en el área de construcción es muy corta y muy pequeñita comparada con todos los que me estáis escuchando, pero evidentemente sí que he dado clase de liderazgo y de trabajo en equipo a arquitectos y a project managers en dirección integrada de proyectos a través de AEDIP y de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en algunos casos había alumnos que me decían, no, es que nosotros a los subcontratistas no los involucramos hasta que realmente no hacen falta en el proyecto. Y yo les contestaba, pues mira, eso es un error. Tengo que involucrar a la gente desde el principio. Otra cosa es que su grado de participación sea más bajo o sea más alto, dependiendo del grado de necesidad, pero todos los interesados tienen que estar informados y continuar, ¿verdad?, en ese flujo de información todo el tiempo. Y bueno, cómo no, una vez que yo he involucrado... Alfonso, ¿quieres que paremos un momento la grabación? Y Como quieras. sigues. Digo porque te veo un poco con problemas de, a lo mejor, Por de... la tos, Sí, retomamos aquí en gestionar. Sí, si quieres pararla. sí.
Bueno, y pasamos a la parte de gestión y monitorización, ¿no? Una vez que yo he hecho identificación y he hecho evaluación e intentado involucrar a las personas, al final la gestión y la monitorización tiene que ver con crear historias de éxito, es decir, contar cómo yo de alguna manera he ido teniendo éxito, darle valor a aquellas personas que me están ayudando, identificar qué partes interesadas son las más adaptables y dirigirse a ellas en consecuencia. Hay otro punto clave en la gestión y monitorización, que es la comunicación constante. Una parte interesada clave de mantenerse al tanto constantemente, porque el proyecto es para ese tipo y se le debe hacer sentir como si fuese parte de él, ¿no? Entonces, sea asertivo o asertiva cuando sea necesario y piensa como alguien que está vendiendo algo, ¿no? La gestión de partes interesadas difíciles no es tan diferente de vender un producto o de dar un servicio a un cliente difícil, ¿no? Y yo siempre digo que no hay clientes difíciles, que hay clientes especiales o con otro punto de vista, pero bueno, cuando hablamos de cliente difícil creo que todos entendemos las personas que ponen pegas, que no dan su brazo a torcer o que no tienen un espíritu de gran contribución dentro del proyecto. Bien, finalmente, de alguna forma tengo que valorar la actitud, ¿no? Que es uno de mis áreas de interés siempre, ¿no? A lo largo de mi carrera profesional, es cuando tú trabajas con las personas, cómo te comportas, ¿no? Es decir, es la capacidad de intentar entender a todos los interesados o stakeholders del proyecto, porque es uno de los mayores activos que cualquier director de proyecto o gerente de proyecto puede tener. Entonces, utiliza tu influencia, todos tenemos bastante más influencia de la que pensamos. Yo hay una buena práctica que me funciona y es cuando yo quiero conseguir mayor influencia de una persona, intento ayudarle a conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me funcionan bastante bien, es si yo ayudo a alguien a conseguir sus objetivos, voy a tener siempre una persona aliada, ¿no? Ahí a mi disposición, al menos en teoría eso es así. Practica mis 3 P's, pasión o entusiasmo, sé persistente como mosquito, ¿no? Yo siempre sigo ahí la ley del mosquito, ¿no? El mosquito te pica y te infecta o al final pues lo matas, pero never give up, nunca abandones. Y por último, paciencia. Y al final no nos queda otra que trabajar la resiliencia, que estamos viviendo tiempos de tantas dificultades, de tanta complejidad y de tanto cambio, que no tenemos más remedio que ser resilientes e intentar sobrellevar todos los obstáculos que sean necesarios y bueno, pues probablemente más que haya en el futuro, ¿no? Hemos vivido el tema de la pandemia, de saber lo que viviremos en el 23, en el 24, en el 25, ¿no? Lo importante es estar preparados, ¿no? Y yo creo que vosotros estáis preparados y repetid internamente yo soy excelente, entendiendo por yo soy excelente, no que soy Superman o Superwoman, sino que estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo tan interesante y tan importante que merece la pena para conseguir resultados y conseguir los objetivos dentro del proyecto. Bien, bueno, pasamos al resumen. Básicamente tenía 4 ideas que compartir con vosotros. La primera es el comportamiento que tienes con las partes interesadas de tu proyecto marca la diferencia. La clave sería piensa antes de decir algo, antes de hablar, toma notas cuando estás interactuando con tus ejecutivos, con tus interesados dentro de la organización, con tu cliente y intenta hacer una especie de perfil, ¿no? De cada interesado para saber cómo de alguna manera te tienes que comportar y siempre busca el respeto, ¿no? El respeto personal y el respeto, eso primero, y luego el respeto profesional. El segundo mensaje sería trata con cada parte interesado como una persona especial e influirás en ellos, ¿no? Es decir, cuando yo hablo con alguien, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo, olvídate del celular o del móvil, habla con esa persona, mírele a los ojos y si es de nuestra cultura, claro está, si trabajas con otras culturas tienes que tener en cuenta los factores culturales que afectan en la comunicación vis a vis, pero trata a cada persona como alguien importante y estoy seguro de que influirás en ellos o en ellas. El tercer mensaje es observa las reacciones de las partes interesadas y aprende de ellas todos los días. Cada día podemos aprender algo, ¿no? La frase que a mí me gusta repetir en muchas de mis charlas, yo diría que en casi todas, es You could be my teacher. Yo puedo aprender algo de ti, tú puedes ser mi profesor, yo te puedo enseñar algo, tú puedes compartir algo conmigo, ¿no? Observa, la observación
es poderosísima, ¿no? Observar el conjunto de detalles, las reacciones de cada interesado, cómo se comportan, las caras que ponen, los gestos en las reuniones, las maneras de reaccionar a las preguntas, el feedback que me dan, etc. Y por último y no menos importante, observa, escucha y actúa de forma positiva. Siempre mira la parte positiva. No se trata de evitar los problemas. Los problemas están ahí, las incidencias están ahí, pero las podemos resolver con la ayuda de todos. La gestión de interesados es responsabilidad del Project Manager o de la Project Manager, pero evidentemente el Project Manager y la Project Manager tiene que ser ayudada por los propios interesados para poder de alguna manera crear esa alianza, ¿no?, que contribuye al éxito, ¿no?, real de el proyecto, ¿no? Y lo podéis hacer porque sois excelentes, profesionales excelentes. Así es que, bueno, yo espero que esta presentación haya sido de ayuda para vosotros, que os queden mensajes suficientemente claros. La gestión de interesados es un challenge, es un reto muy importante. Como bien decía mi amigo Miguel Ángel Álvarez al principio, la gestión de recursos humanos es la parte más difícil, ¿no?, de la gestión de proyectos, porque los procesos, las metodologías están ahí, pero las personas pues tenemos cada una un background diferente, un estilo diferente, una forma de actuar. Entonces, el project manager es el perfecto psicólogo para mí, ¿no? El perfecto psicólogo sería aquel que es capaz de identificar y evaluar los diferentes perfiles de todos los interesados y hacer una especie de guía, ¿no?, de cómo yo debo de comportarme con este interesado, con este otro, cómo convencerlos y cómo demostrar que tengo confianza en el proyecto, que creo en el proyecto, que creo en ellos además, que confío en ellos y que les necesito, ¿no? Me gustaría acabar con última frase de esa de Elvis Presley: I want you, I need you, I love you, teniendo cuidado con el I love you y entendiendo por I love you, I respect you, ¿no? Te quiero, te necesito y te respeto, ¿no? Esa es la clave. Así es que adelante, lo podéis hacer, estoy seguro de que ya lo estáis haciendo, pero si esta charla sirve de refuerzo, siempre adelante. Estaréis a disposición de que Miguel Ángel publicará este webinar, que lo distribuirá, y cualquier cosa que queráis a vuestra eterna disposición. Muchas gracias y buen día o buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido muy interesante. Como sabes, esto es un grupo de Integrated Project Delivery. Es un grupo en el que nos interesa especialmente el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto de propiedad, constructora y diseñadores clave. Y, por supuesto, esto que tú nos has explicado, pues es muy interesante porque, en definitiva, la gestión de personas es fundamental, ¿no?, en esta técnica. Y me ha interesado mucho, especialmente algunas de las cosas que has dicho que forma parte del IPD de forma destacada. Por ejemplo, eso que has comentado de involucrar a las personas desde el principio, que dices que cuando has dado cursos en la Escuela de Arquitectura, con arquitectos, y siempre te decían, no, nosotros incorporamos luego, más tarde, al constructor, que ese es uno de los fallos grandes que IPD intenta resolver, que es que todos los implicados en el proyecto trabajen juntos desde el minuto uno, desde el principio. No sé si querrías hacer hincapié un poco en esta cuestión de la incorporación temprana, es lo que nosotros Sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Lo que apuntas es realmente clave para mí. Yo creo que de alguna forma la parte más importante es que no solamente el Project Manager conozca las expectativas del resto de interesados, sino que los interesados en el kick-off meeting, en la reunión de inicio del proyecto, tengan la oportunidad de interactuar, ¿verdad? Y de explicar cuáles son sus expectativas, qué esperan de la parte del Project Management, qué espera el Project Manager de ellos, qué espera el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo el mundo tiene claras las expectativas y los objetivos a cumplir, la colaboración se hace mucho más rápida y mucho más, digamos, flexible y efectiva, ¿no? Entonces,
yo diría que el dedicar ese tiempo, ¿verdad?, inicial, aunque luego haya un periodo donde un interesado determinado no esté involucrado en el día a día, pero guardar esa comunicación y ese punto caliente, ¿no?, esa línea caliente de comunicación me parece que es absolutamente clave para el éxito. Y lo hemos comentado en la presentación, que decíamos que al final uno de los valores de PMI donde hace relevancia o donde pone relevancia PMI en el PMBOK en la edición 7 es la de aportar valor. Y nosotros aportamos valor si realmente somos capaces de involucrar a todos los interesados del proyecto consiguiendo resultados. No hay otra manera, ¿no? Y los resultados no son, como bien sabes, algo de hoy a mañana. No es como dicen los anglosajones, un overnight process, ¿no? No ocurre de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo y esfuerzo. Gracias por la pregunta. Sí, es que, claro, es importantísimo en IPD el hacer equipo, ¿no? Y entonces todo esto que nos has explicado, pues me parece muy interesante precisamente para poder fomentar la creación de equipos, ¿no? Equipos de trabajo en los que estén también implicada la propiedad, junto con los demás intervinientes, ¿no? Así que creo que será una aportación valiosa para el grupo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Totalmente. Yo creo que evidentemente creo que ya tienes una hoja Excel que puedes distribuir a aquel que esté interesado en la gestión de interesados, ¿verdad? Que es una hoja Sí, Excel por supuesto. que de alguna manera hace o facilita el desarrollo de un plan de comunicación y la interacción entre ellos. Y es algo que yo utilizo porque es muy gráfico, es muy fácil de usar y de alguna manera me da un tracking, ¿no?, un seguimiento de cómo están mis interesados ubicados a nivel de poder, influencia e interés en el primer punto del proyecto, en el siguiente milestone, en el siguiente milestone, y voy viendo qué interesados entran y qué interesados sales, ¿no? Y de alguna manera si sus expectativas, si su nivel de interés y su nivel de importancia se conserva, ¿no? Entonces yo diría que el Project Manager tiene una labor ahí importante, ¿no?, de vender, de alguna forma, como yo digo, el caballo, de vender la idea de su participación y de lo importante que es que todos participen, en el grado que pueden y en el grado que deben, ¿no? Pero claro, compartirlo con todos es clave. Sí, la hoja Excel que mencionas es muy interesante y sí, por supuesto que la voy a poner en YouTube para que todos puedan verla, porque como te digo, pues es importantísimo para nosotros el fomentar el trabajo en equipo y el que el trabajo de equipo sea fructífero, ¿no? Y es fundamental pues mantener ese tipo de técnicas que tú nos has explicado esta tarde. Sí, yo diría Así que que el hacer, el sí, hacer, el hacer que los interesados, que todos los interesados entiendan que sin ellos o sin ellas el proyecto no es posible, que el director de proyecto es un mero facilitador, monitorizador, ejecutor, planeador o planificador, planificadora, pero sin la participación de los interesados el proyecto no sigue adelante porque se va a ver de alguna manera imbuido o invadido por obstáculos que van a surgir de la falta de comunicación, que es uno de los puntos clave. muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Te Gracias a agradezco ti y a muchísimo vosotros. que hayas participado en esta reunión de grupo y como lo he grabado, pues lo voy a poder difundir mediante las redes sociales del grupo. Perfecto. Muchas Muchas gracias gracias, Alfonso. a Hasta ti. otra ocasión. Hasta otra. Un abrazo. Adiós. Igual.